Deja de pensar y actúa. Había una vez un gran monasterio en una parte de China donde vivían unos 500 monjes, y todos practicaban el camino de la autorrealización guiados por un maestro llamado Zen. Un día, un hombre fue al monasterio con el propósito de convertirse en un discípulo y le dijo al maestro: «Señor, quiero conocerme a mí mismo, quiero saber la verdad». El maestro Zen lo miró con atención y le respondió: ¿Está interesado en conocer la verdad? Si es así, tendrá que poner toda su vida en juego. Además, puede que le tome toda la vida conseguirlo, y aún así no hay garantía de que la conozca completamente. Tras haberle advertido las circunstancias que debía afrontar, le preguntó: ¿Está listo para eso? El discípulo, firme en su decisión, le dijo: «Señor, he venido aquí para no volver atrás. Estoy listo para ello». El maestro, habiendo confirmado el compromiso del hombre, le anunció que en ese monasterio vivían 500 monjes y que su primera tarea como discípulo sería machacar el arroz. Tritura el arroz desde la mañana hasta la noche. Cuando te canses, vete a dormir, y cuando te despiertes por la mañana, vuelve a empezar a triturar. Al levantarte, no hagas nada más, no pienses en otra cosa. Solo sigue este camino. Tampoco vengas a mí otra vez, pues yo mismo iré a ti cuando sea necesario. El joven comenzó su rutina según las instrucciones de su maestro. Como ya sabía, en ese monasterio vivían 500 discípulos y todos necesitaban comer. Por lo tanto, él debía levantarse muy temprano en la mañana y empezar su labor hasta la noche. Cuando estaba cansado, se quedaba dormido en la misma habitación donde estaba moliendo el arroz. No hablaba con nadie, ni nadie se acercaba a él para hablar. Durante unos meses, mientras trabajaba, muchos pensamientos seguían viniendo a su mente, pero cuando los pensamientos se hacían monótonos, solían desvanecerse por sí solos. Poco a poco sus pensamientos comenzaron a disminuir, y después de unos años, incluso olvidó su nombre. Siempre se mantenía en silencio y simplemente seguía golpeando el arroz en un estado inconsciente. No meditaba ni leía ninguna escritura, y por esta razón los principales discípulos del monasterio lo consideraban muy inferior a ellos. Pasó alrededor de 12 años haciendo esto sin pausa. Una mañana, el maestro Zen anunció que su último día estaba cerca y, por ende, debía elegir un sucesor. El sucesor se convertiría en el líder de este monasterio después de que él muriese. Por lo tanto, cualquiera de sus discípulos podía acercarse a su habitación para montar algunas líneas cerca de su puerta por la noche. Esas líneas representan toda la experiencia que han vivido. Muchos discípulos pensaron en hacerlo, pero solo el discípulo principal se atrevió a dejar algunas líneas. Este conocía mucho sobre las escrituras budistas. De hecho, todos los demás lo consideraron como el posible sucesor de su maestro. Escribió que la mente es como un espejo en el que se acumula el polvo de los pensamientos y los deseos. Para barrer este polvo es necesario meditar. Cuando el polvo ha sido limpiado, el espejo de la mente se vuelve más claro, por lo que se dice que se ha alcanzado la salvación. Cuando el maestro se despertó por la mañana y vio estas líneas, se enojó mucho y dijo: «¿Qué idiota ha escrito toda esta basura en mi pared?». El discípulo principal guardó silencio. Sin embargo, las líneas que escribió estaban llenas de sabiduría, pero todo era conocimiento que había adquirido de los libros. El discípulo principal fue muy inteligente, pues escribió las líneas sin dejar su firma al final. Resulta que ni él mismo estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto o lo más apropiado. Todos se sorprendieron al ver la reacción del maestro, e incluso este incidente se convirtió en un tema de discusión en todo el monasterio. Mientras dos de los discípulos hablaban sobre este tema, pasaron junto a Christian, el discípulo que había venido aquí hace 12 años. Después de escuchar lo ocurrido, no pudo evitar reírse, y aunque fue una risa suave, estos discípulos no dudaron en preguntar qué fue exactamente lo que le causó gracia. Estos aprendices estaban llenos de prejuicios,
pues más que estar curiosos de su respuesta, les intrigaba saber qué conclusión podría tomar una persona insignificante como él, pues en la opinión de ambos, nadie lo había visto nunca leyendo las escrituras o meditando, y esto lo hacía prácticamente un ser inferior. Todos pensaban de esta forma respecto al hombre que machacaba el arroz, y al verlo, no eran capaces de imaginar que podría tratarse de un erudito, o se negaban a creerlo, pues machacar el arroz no significaba nada para ellos. Por esta razón se sorprendieron al verlo sonreír. Nuevamente le preguntaron por qué se reía, y éste les respondió: «Me reí porque el maestro tiene toda la razón al decir que esas líneas son una completa basura, pues esas palabras no tienen ningún valor». Estos discípulos se sorprendieron más de lo que esperaban, e interesados por su reflexión le preguntaron si era capaz de escribir unas líneas mejores que esas, o mejor dicho, unas que sí representaran un significado. El triturador les confesó que no podía hacerlo, pues no sabía escribir, pero sí era capaz de recitarlas, por lo que acordaron que, si ellos lo ayudaban a escribirlas, él les haría conocer frases con un verdadero aprendizaje, y estos curiosos monjes aceptaron. De esta forma, se acercaron a la habitación del maestro. El triturador dijo algunas líneas mientras el otro discípulo trazó las palabras en la pared y firmó con el nombre de machacador de arroz. Ellos sentían que las líneas que recitó aquel hombre eran asombrosas, y esas frases fueron las siguientes: «La mente es solo una ilusión, pues la mente no existe, ni hay ningún espejo de la mente, y si la mente no existe, ¿dónde está el polvo? El que sabe esto, ha encontrado la verdad». Cuando el maestro vio estas líneas, se levantó en medio de la noche y se acercó al joven triturador que se encontraba dormido. Lo despertó y le dijo: «Toma esto, toma mi bastón y quítame mi bata. A partir de hoy eres mi sucesor, pero abandona este monasterio ahora mismo y vete un poco lejos de aquí. Sé bien que hay tantos eruditos en este lugar que se consideran superiores a ti, que seguramente intentarán quitarte la vida porque no pueden tolerar el hecho de que un simple machacador haya sido iluminado, mientras que ellos nunca podrán conseguirlo. Tienes todo lo que yo tengo y lo has obtenido mientras golpeabas el arroz. Levántate, que tengo la certeza de que donde quiera que vayas, la gente comenzará a acudir a ti, porque cuando una flor florece, su fragancia comienza a extenderse por todas partes». El machacador tocó los pies de su maestro y se fue de ahí esa misma noche. Si miramos en nuestras vidas, encontraremos que muchas personas piensan que la meditación solo se puede hacer sentándose en un lugar con los ojos cerrados, pero en realidad no es así. La meditación se puede practicar incluso mientras caminamos, incluso mientras hacemos algún trabajo. El verdadero significado de la meditación es que mientras estés haciendo cualquier cosa, seas capaz de mantenerte tan absorto del espacio que ni siquiera seas consciente de tu propio cuerpo. Fíjate en este triturador que vivió durante tantos años concentrado en absolutamente nada. Tanto fue así que parecía que su vida no tenía ningún sentido, sin esperar que un día esto le permitiría alcanzar la autorrealización. De manera similar, Zen en realidad significa estar en el presente todo el tiempo y no pensar en nada más, porque la mente existe mientras hay pensamientos en ella. Cuando no hay pensamiento, entonces la mente desaparece, y cuando la mente ya no existe, entonces solo permanece tu ser puro y consciente. De hecho, no necesitamos hacer ninguna otra práctica espiritual para conocer nuestra verdadera naturaleza. Solo necesitamos perdernos completamente en lo que sea que estemos haciendo, estar tan absortos en nuestro trabajo, que el trabajo se convierta en nuestra propia meditación.